aprender y para trabajar en el mundo laboral. Y voy a dar ejemplos concretos. ¿De qué se trata? Competencias genéricas complejas. La capacidad de analizar problemas, de entenderlos, pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas. Análisis contextual global. Hoy en día no se trata solamente en la Universidad Piloto de Colombia de preparar a sus estudiantes a trabajar en Bogotá o en Girardot o en Colombia o en América Latina. No, hay que prepararlo para trabajar en cualquier lugar del mundo o en cualquier tipo de empresa. La creatividad, búsqueda de soluciones a través del diseño. Trabajo en grupo, trabajo colaborativo. Piensa en la paradoja. Desde el momento que entro en el kinder, me evalúan como individuo. En la primaria, los exámenes, las pruebas, la secundaria, después la prueba SIGFES, entro a la universidad, hasta el doctorado, es un trabajo individual. Y yo salgo a trabajar, ¿y qué pasa? Tengo que trabajar en equipo. ¿Qué profesión hoy en día trabaja donde vemos que el individuo trabaja solo? Hasta el médico ya no trabaja solo. Entonces, es totalmente paradójico. Comunicación. A mí me gusta mucho cuando viajo a un nuevo país visitar a empresarios y preguntarles, bueno, ¿qué opinan ustedes de esta otra universidad? ¿Cuáles son las buenas universidades de su país? Etc. Y en casi todos los países escucho la misma respuesta. Sí, la universidad es buena, prepara buenos profesionales, buenos abogados, arquitectos, ingenieros, médicos, pero ¿saben qué? No saben trabajar, porque les falta el pensamiento crítico, porque les falta el trabajo en equipo y porque les falta la capacidad de comunicación, de explicar, de persuadir, de convencer. Y no solamente a la gente aquí, sino de manera virtual, no solamente a gente de su mismo país, de su misma cultura, sino de otros contextos. Y la pregunta es si hacemos un buen trabajo para preparar a nuestros estudiantes. Yo no encontré muchos estudios, pero vi que nuestros primos, los delfinos, tienen una opinión sobre este tema. Nos dicen que aunque los seres humanos hacen ruidos, sonidos con su boca y se miran de vez en cuando, no hay ninguna evidencia científica que saben comunicar bien entre ellos mismos. Y de verdad, si miramos los títulos de los periódicos o las noticias que vemos, sino imágenes de pobreza, desigualdad, violencia, guerra civil, crímenes, etc., que me hacen pensar que no somos muy buenos para la comunicación. Después hay la calidad de las características personales. No solamente hay las competencias profesionales, sino también lo que impacta nuestra capacidad de trabajar son estas calidades. La curiosidad y la motivación. Los estudios de neurología y de ciencia del aprendizaje nos dicen que más que el QI, que la inteligencia intrínseca de los estudiantes, lo que más impacta a sus resultados hoy en día es la motivación en los estudios. La iniciativa, el pensamiento emprendedor, la persistencia, la capacidad de fracasar y no desanimarse, sino decir, bueno, ¿qué aprendo si cometo error, si no lo hago bien? ¿Qué puedo aprender? La adaptabilidad, porque el mundo está cambiando, el liderazgo y, de último, pero quizás más importante, la conciencia y el razonamiento ético. Hace poco se publicó en Colombia un ranking de las universidades, mirando los corruptos en la sociedad, donde han estudiado.
Y no voy a compartir los resultados, no voy a nombrar las universidades que salieron, pero tristemente dentro de las mejores universidades. Porque no podemos olvidarnos que no se trata solamente de preparar a profesionales, sino a profesionales honestos, a líderes honestos. Una de las mejores universidades del mundo, a mi juicio, se llama Olin College of Engineering. Si no la conocen, les aconsejo entrar en la página web. Es espectacular. El rector de esta universidad es un ingeniero aeronáutico. Y a él le gusta mantener el contacto con los estudiantes, entonces da una clase al año. ¿Qué tema piensan que enseña? No ingeniería, sino ética. Porque él quiere que sus egresados sean ingenieros responsables. Que los productos que van a diseñar, los servicios que van a diseñar, sean positivos para la sociedad, para los demás seres humanos. Ahora quiero hacer una pequeña interrupción para presentarles, como tengo esta audiencia captiva, a mi hijo menor que se llama Karim. Yo tengo 3 hijos. Los 2 primeros han sido buenos estudiantes, perfectos, me hicieron muy orgulloso, pero Karim ha sido un dolor de cabeza. Porque Karim, en la educación media, en el colegio, no le interesaba para nada estudiar. Pasaba sus horas y horas jugando estos juegos, videos estúpidos de matanza y no sé qué. Estaba en el colegio francés de Washington y el sistema francés tiene un bachillerato, se llama baccalauréat, al final de los estudios, que es muy competitivo. Entonces, una semana antes del examen, se despierta Karim, mira un poquito sus textos, presenta el examen y un milagro pasa, tiene éxito. No, el sistema francés es 0 a 20, entonces no me acuerdo si tuvo 9,98 o 10,01, pero sí lo logró, a gran sorpresa nuestra. Me llama al día siguiente su profesor de física, y yo pensaba que me iba a felicitar, no, estaba furioso, dice, no entiendo que Karim haya podido pasar el examen, eso me hace dudar de mi entera carrera pedagógica. Karim, imagínense, bueno, yo he dedicado toda mi vida a la educación, entonces lo empujo, como no ha tenido buenas notas, no puede elegir la universidad de pero bueno, entrar en un programa en una universidad canadiense y a los 6 meses abandona sus estudios. Un trauma para mí que me he dedicado a la educación superior, mi hijo abandonando desertando. Entonces regresa a la casa, y no sé qué hacer, lo empujo, ¿por qué no tomas clases en línea? Dice, ok, empieza y no le interesa. Y un día viene y dice, papá, necesito $225. ¿Para qué? Voy a crear mi empresa. ¿Así? Bueno, entonces como soy un poquito débil, le doy $225. Él va a registrar su empresa y su idea era la siguiente. Él va a ir a la casa de la gente para reparar los computadores. Él no ha estudiado nada, ¿eh? Pero como todos los jóvenes saben manejar los computadores, bueno. Y yo estoy esperando que un fracaso total, pero imprimimos boletines así de publicidad y va a los buzones de los inmuebles, etc. Y yo hablo un poquito con mis amigos y él consigue una primera visita y una segunda y yo estoy esperando que problemas, no sé, pero no, va con éxito, cada día más clientes y un día le pregunto, Karim, dime, ¿tú no tienes miedo de llegar a casa de un cliente y no saber cómo reparar el computador? Y su respuesta me impactó tanto, me hizo cambiar mi parecer.
Él me dijo, pero papá, ¿de qué otra manera puedo aprender? Es lo que él sí sabía, cada vez que hay un problema, dónde encontrar la información para resolver. Un día llegó a la casa de un cliente que se había muerto la hermana. El señor se quedó con el computador de la hermana, pero tenía el password. Entonces Karim no sé cómo aprendió, pero aprendió a abrir el password. Y en esa época yo trabajaba todavía en el Banco Mundial. Un día quería hacer un cambio en mi computadora, pero no tenía derecho administrativo, entonces no podía. Entonces así, para desafiarlo, le dice, oye, ¿tú me puedes abrir el computador, el password? 20 segundos se demora. El Banco Mundial tiene cientos de especialistas de informáticos para asegurarse que todo está seguro. 20 segundos. ¿Por qué les molesto con la historia de mi hijo? Porque el éxito, y ustedes ven, hoy en día, tiene, bueno, 2 hijos, la esposa sí, ella sí ha estudiado, acaba de graduarse como maestra de matemática, él tiene su casa, tiene 2 carros. Y tengo que confesar que la hermana mayor de Karim, que tiene un doctorado en sociología, está buscando empleo. ¿Por qué ha sido exitoso Karim? Porque estas características personales las tenía. En el colegio no tenía motivación porque los profesores eran aburridos. Y él pasaba horas en estos juegos videos. Y yo, después de castigarlo, de gritarle, traté de interesarme, entender por qué le gustaba tanto. Porque era motivante. Él era el que jugaba World of Warcraft. Entonces era el líder de una tribu de 30 personas, se comunicaba de manera virtual. Entonces aprendió algo ahí. Aprendió a coordinar, a diseñar, a planear. Y eso le ha servido en su empleo. Y por eso tenemos que hacer la enseñanza interesante, motivante. Y observando lo que pasa en las universidades, veo varios tipos de innovaciones curriculares. Hay que hacer el aprendizaje experiencial. Todavía yo visito universidades y en ingeniería, por ejemplo, solamente el 4º año que por primera vez el estudiante tiene oportunidad de construir algo. No es así. O en medicina, que solamente el 4º año hay encuentro con un paciente. Hay que vincular la enseñanza a la vida real. Programas multidisciplinarios. Seguimos con las mismas disciplinas, la división, pero los problemas hoy en día no son de una sola disciplina. Aprendizaje basado en las competencias. Tenemos una manera muy rígida de decir, una licenciatura son 4 años, o la maestría son 2 años, son tantos años de clase, y eso se refleja también en el sistema de acreditación. Pero eso es asumiendo que todos tenemos el mismo ritmo de aprendizaje, y no es así. Hay unos que pueden aprender mucho más rápidamente, otros necesitan más tiempo. No importa, lo importante es que llegan a las competencias que se esperan. Internacionalización. El currículo también tiene que contener estas dimensiones internacionales, que no tienen que ver solamente con el aprendizaje de un idioma extranjero, sino también de pertinencia a nivel internacional. Y hoy en día el diseño es tan importante. Por eso es una dimensión que hay que incorporar en todos los aspectos de la enseñanza. Un amigo mío que es profesor de educación en la Universidad de Hong Kong me contaba que fue a Corea a entrevistarse con el presidente de Samsung Celulares.
para estudiar un poquito qué tipo de competencias buscaba la empresa. Y a gran sorpresa de mi amigo, el presidente de Samsung le dijo, mire, mi problema no es encontrar buenos ingenieros o técnicos, sino a gente con creatividad. Y si lo pensamos bien, todos estos productos de alto contenido tecnológico hoy en día, ya la diferencia entre productos de varias empresas no tiene que ver con las características técnicas, sino cada día más con la atracción estética, con el diseño. Y por eso ustedes hoy podrían buscar un celular Prada o un Giorgio Armani Samsung. En mi último viaje a Shanghai me di cuenta que la última moda era este Aura, muy lindo, muy... Y Nokia, que como empresa ha tenido problemas, tiene una subdivisión en Inglaterra que se llama Virtue, que son celulares de lujo. Este creo que es el celular Ferrari, muy lujosos, muy costosos, y les va muy bien con esto. Y miren a esta señora muy elegante que tiene su cartera que juega con la ropa, pero no se trata de cartera, es el laptop que juega con la ropa. Y tranquilos los hombres, para nosotros también, miren este laptop Ferrari. ¿A no le gusta Ferrari? ¿Qué tal el Lamborghini? ¿Está bien? Cuando trabajaba en el Banco Mundial, solían darnos estos laptops muy aburridos, cuya marca no voy a mencionar porque no estoy aquí para hacer propaganda o mercadeo. Pero miren que esta empresa tuvieron que contratar a artistas para ofrecer laptops mucho más atractivos, para competir con otra empresa cuyo nombre tampoco voy a mencionar. Bueno, como se murió Steve Jobs, hay que darle un homenaje. Él dijo algo que me impactó mucho. Él dijo, no se trata solamente de desarrollo tecnológico. El éxito tiene que ver con el casamiento entre la tecnología y las bellas artes, para producir estos productos que hacen cantar nuestro corazón. Y muchos países ahora insisten demasiado en lo que se llama en inglés STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, olvidando la artes, el diseño. Y como aquí al corazón de esta universidad está la arquitectura, yo creo que me pueden entender este mensaje muy bien, ¿eh? Es que no se trata solamente de hacer esta separación tradicional entre los científicos y los de humanidades o de ciencias sociales. No, hay que mezclar los dos aspectos. Y hay que pensar que hay que desarrollar esta creatividad en todos los estudiantes. ¿Y de qué se trata? Darles oportunidades de inventar, la oportunidad de experimentar con nuevas cosas, de pensar afuera de los esquemas tradicionales. Yo no sabía que era permitido en mi universidad. Créanme, a lo mejor sí ustedes lo permiten, pero conozco tantas universidades donde el profesor sigue enseñando de manera tradicional y no acepta que los estudiantes tengan otras opciones, otras soluciones, otras visiones. Hay que aprender a tomar riesgos, a romper las reglas, cometer errores. En el sistema tradicional francés, donde yo estudié también, si uno comete error es malo, lo castigan, le gritan. No, uno aprende más de sus errores, que si uno entiende todo y es todo fácil, uno no va a aprender mucho. Es la capacidad de cometer errores y de aprender de estos errores. Y de disfrutar, porque la enseñanza tiene que ser aburrida. Tiene que ser una oportunidad de agradable. Por eso la motivación es muy
importante. ¿Se acuerdan de esta gráfica que muestra? También es muy importante. Todo eso no es solamente en la escuela o en la universidad. Si los conocimientos cambian tan rápidamente, hay un nuevo concepto de educación a lo largo de la vida. Yo creo que esta lámina ilustra bien de qué se trata. Empezando muy joven, el aprendizaje, y uno sigue. Y hay que ser, mire, este joven tiene solamente 12 años, pero acaba de entrar a la Universidad Princeton, porque ya tiene las habilidades, es un genio, y sus papás lo han apoyado y ya está en Princeton. Y uno sigue hasta una edad más avanzada. Este joven de 93 años en Australia, que es un médico, acaba de recibir su doctorado. Y yo no quiero que me acusen de discriminación de género. El aprendizaje para toda la vida es para los hombres y para las mujeres. Miren esta señora peruana de 104 años que acaba de aprender a leer y escribir. Ella ya es bisabuela y tiene muchos nietos y bisnietos y quería poder escribirles porque no están todos en Lima. Y también dijo que quería escribirle al presidente de la República para decirle lo malo que piensa de su trabajo. Uno de los especialistas de estudios del futuro, que se llama Alvin Toffler, dijo que el analfabeta del siglo XXI ya no es la persona que no sabe leer y escribir. Es la persona que no sabe aprender, desaprender y reaprender. Porque de hecho no podemos seguir llenando nuestros cerebros, hay que también aprender a deshacernos de las competencias que ya no sirven. Edwin Land inventó el Polaroid y él escribió algo que también me impactó. Dijo, no es que necesitamos nuevas ideas, necesitamos dejar de tener viejas ideas. Anoche le pregunté a mi yerno si sabía qué era eso. Levantan las manos los que han usado este aparato en sus estudios. Levantan las manos los que nunca han usado regla de cálculo. Entonces le estaba explicando a mi yerno que cuando yo estudiaba física no tenía más máquina de cálculo, sino que la regla era nuestro instrumento. Hoy en día es una pieza de museo, nada más. Y quiero ilustrar este cambio en el paradigma pedagógico con una anécdota de la vida del profesor Einstein, que como saben solía viajar mucho. Una noche, sentado atrás en la limusina con conductor, él hizo un gran suspiro. El conductor, mirando en el espejo, le pregunta, ¿qué le pasa, profesor? ¿Está bien? Estoy tan cansado de dar estas charlas. Pero, profesor, es tan fácil para usted. ¿Cómo es eso tan fácil? Bueno, es que usted siempre da la misma charla. Bueno, sí, pero usted no entiende que se trata de una teoría muy sofisticada, la teoría de la relatividad. El conductor dice, bueno, sí, pero yo he estudiado con ustedes tantas veces, siempre son las mismas vainas que usted cuenta, y con todo respeto, profesor, yo creo que he escuchado sus conferencias tantas veces que yo mismo lo podría hacer. ¿Así? Bueno, te desafío, vamos a ver. Entonces llegan a la universidad, el verdadero Einstein se sienta al fondo y el conductor viene al podio. Y saben que debe haber tenido una muy buena memoria porque empieza a explicar la teoría de la relatividad con gran facilidad, con claridad, gran aplauso del público al final de la conferencia, como se puede imaginar, Einstein un poquito enojado, y el moderador le dice, profesor Einstein, ¿podemos hacer unas preguntas? Ahí Einstein en el fondo dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Pero el conductor dice, por supuesto, adelante. Y saben que resulta que la gente siempre hace las mismas preguntas.
Entonces el conductor responde con gran facilidad. Einstein cada vez más enojado. Finalmente el moderador dice, bueno, última pregunta, ¿quién quiere? En el medio se levanta un señor un poquito agresivo. Profesor Einstein, muchas gracias por su charla, muy interesante, pero usted hasta ahora nos ha hablado solamente de su trabajo pasado. ¿Podría compartir con nosotros, por favor, cuál es el próximo paso en su investigación científica? Por primera vez el gran Einstein reencuentra la sonrisa y dice, ¡ah! ¿Y ahora qué vas a hacer? Pero el conductor no duda, me dice, señor, no quiero ser insolente con usted, pero le tengo que decir que en mi larga carrera de profesor he escuchado muchas preguntas estúpidas. Y la suya es tan tonta que le voy a pedir a mi conductor que le esté. Si piensan que es una verdadera foto, definitivamente ustedes crean en historias de ciencia ficción. Bueno, yo hablé de mi hijo, pero quiero hablar también un poquito de mi nieto, que se llama Emilio, que vive en Montreal. La primera palabra de Emilio a 1 año y medio fue ¡Ipan! Este niño es un perfecto representante de lo que se llama la generación E. Los jóvenes hoy en día son muy distintos. Han crecido con el iPad, con el computador, con el internet, con las redes sociales, y cuando llegan a la universidad tienen necesidades y exigencias muy distintas. Hay un chiste que dice, el profesor va a dormir y durante la noche los estudiantes aprenden muchas cosas que el profesor no tiene idea al despertarse. Y yo creo que aquí tenemos un gran desafío como académicos, cómo adaptarnos a estos jóvenes que tienen otras maneras de aprender. Y a nosotros a lo mejor nos choca que no leen los libros, muchos de ellos como nosotros disfrutábamos y solíamos hacer. Pero eso no significa que son incultos. Saben muchas cosas. A mí me impresiona, Emilio hoy día tiene 6 años y sabe muchas cosas. Por eso es imperativo que las universidades ofrezcan nuevas formas de aprendizaje, reconociendo que la información está accesible en múltiples formas. Antes, todo el conocimiento estaba en el cerebro del profesor o en los textos. Hoy en día no. El conocimiento está en el internet. Uno puede aprender con videos, con juegos. El aprendizaje tiene que ser activo, no pasivo. Estoy sentado, el profesor está dictando y yo tomando notas. Tiene que ser interactivo y experiencial. Uno no aprende solamente del profesor hoy en día, uno aprende por sí mismo y uno aprende de los demás, de los pares. Y hoy en día la distancia ya no existe, ni siquiera la distancia física o la distancia de tiempo. Yo solía vivir en Maryland, en Estados Unidos, y la Universidad de Maryland, la parte en línea, ellos tienen 150,000 estudiantes a distancia. Y esta publicidad decía, bienvenidos en plaza, siéntense donde quieran. Hoy en día, yo puedo aprender donde quiera y cuando quiera. Lo importante es tener acceso a banda ancha. Entonces, se pueden introducir muchas innovaciones pedagógicas. Aprendizaje con los pares. Tengo un amigo que es decano de física aplicada
en Harvard. Se llama Eric Mazur. Es un científico destacado, tiene patentes, es un gran científico reconocido. Un día, dando una clase con 200 estudiantes, se dio cuenta que la mitad de los estudiantes estaban dormidos. Entonces, dio una prueba y se dio cuenta que no entendían lo que estaba explicando. Entonces, como gran profesor de Harvard, hubiera podido pensar, bueno, la culpa los tienen los estudiantes si no entienden, ¿no? Pero Harvard, los estudiantes no son tan brutos, ¿no? Entonces, él tuvo la humildad de cuestionarse, de darse cuenta que su manera tradicional de dictar clase ya no servía. Y él inventó el uso de los clickers, con unos aparatos remotes para involucrar a los estudiantes. Entonces, él explica algo e inmediatamente dice, bueno, ¿cuál es la solución? ¿A o B? Y los estudiantes votan con los clickers y se dan cuenta quién tiene la respuesta A, quién tiene B. Entonces, él les dice, bueno, hablen ustedes tres entre ustedes para entender qué pasa. Y dijo que fue espectacular, porque el anfiteatro, donde había silencio y aburrimiento, de repente los estudiantes empiezan a hablar entre ellos mismos y otra vez preguntar, clicker, ¿cuál es la respuesta? Y ahí casi la mayoría de los estudiantes se acercaban a la buena respuesta. Se dio cuenta y desarrolló toda una metodología de aprendizaje entre los pares. Porque, ¿qué pasa? A lo mejor yo tengo miedo al profesor. Tengo miedo de hacer una pregunta para pensar que o no entiendo, o soy estúpido, o me va a gritar, me va a castigar, Pero con mis amigos tengo más confianza. Aprendizaje basado en proyectos y diseño de soluciones. Les hablaba de All-in College. Todo el aprendizaje en All-in College se hace en equipos, en grupos de estudiantes, y todo está basado en proyectos y en diseño. También la Universidad Roskilde en Dinamarca